Tal, ¿cómo va? Soy Luis Formayano y te doy la bienvenida al programa 718 de Susurros en tus oídos. 17 años en el aire de Radio Sónica, desde hace ya 6 años dedicados a fomentar y promover las producciones de teatro independiente, perdón. Estamos empezando un poquito tarde porque, bueno, me dejaron encerrado en la calle y no podía subir a hacer el programa. Esto se los cuento porque, bueno, siempre comparto los avatares que hay en una radio y esta es una desprolijidad que no me parece adecuada. Vamos a estar hablando de una obra maravillosa, quedan 2 funciones, así que pónganse las pilas para ir a verlas, de los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos, y le voy a dar la bienvenida a su dramaturga y directora Pilar Ruiz. Bienvenida, Pilar. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, la obra me conmovió profundamente desde varios lugares. Quisiera que vos me cuentes un poco cómo armaste esta historia, por qué esta historia en particular. Bueno, yo estaba con ganas de escribir sobre la Guerra de Malvinas y en ese momento no sabía por dónde abordarlo y empecé a, bueno, más allá de lo que yo ya conocía de la Guerra de Malvinas, porque es algo que tenemos en la memoria colectiva. Es raro crecer en este país y no saber, ¿no?, qué es la Guerra de Malvinas. Me puse a investigar un poco más, fui a museos, leí libros, archivos documentales y pensando un poco cómo abordarla, me interesó mucho pensar en qué pasó con los que se quedaron acá y también cómo fue volver. Ujú. A mí me parecía que casi todo lo que veía en ficción y en material documental hablaba mucho del momento de la guerra allá en las islas. Y no había tanto escrito en términos ficcionales sobre quienes esperaron, quienes tuvieron algún familiar, hijo, novio, amigo, que fue a la guerra, y sobre lo que fue el regreso. Entonces, trabajé esos 2 lugares, esos 2 puntos los hago encontrarse a partir de contar el regreso de uno de los soldados a su casa en ese encuentro con su novia. Y desde ese lugar se abordan estos 2 lugares tan particulares que, bueno, a mí me fueron llenando de preguntas y siempre lo que me interesa de un material es abrir esas preguntas y no terminar de responderlas, pero sí que haya una cierta hipótesis y que el espectador o espectadora pueda empatizar con ambos lugares, con ambos personajes. Hay, digamos, a mí me encantó la escenografía. Digamos, el frío glaciar de las islas está representado en ese cuarto. Y también estos tiempos que se detienen cuando alguien, por ejemplo, va a la guerra y vuelve y está todo cristalizado, ¿no? Ujú. ¿Cómo surge esa idea? ¿Tuviste participación en la escenografía? ¿Fue una idea que trajo? Sí, la trabajamos con Eliana Itovich, que es la diseñadora de escenografía, y trabajamos un poco también en términos conceptuales, esto que vos decís. A mí me interesaba correrme de un lugar más común de la representación, que en el texto dramático que yo lo escribí, habla de que el soldado vuelve y están todas sus cosas guardadas en cajas, empacadas. Una opción era hacer eso, ¿no? O sea, representar figurativamente eso, pero me parecía que caer en lo figurativo no despertaba una lectura más amplia sobre ese volver, ese regresar. Entonces, trabajamos con ese concepto, con Eliana, y ahí aparece todo esto que vos decís, ¿no? Cómo dar cuenta del tiempo detenido a través del trabajo espacial, a través de los objetos, cómo dar cuenta del frío de las islas en un cuerpo que no puede sentir otra vez calor. Y entonces trabajamos con la técnica de acumulación de objetos y esta escenografía que se puede ver igual en fotos y también pueden venir a verla en las 2 funciones que quedan, en la cual, bueno, estos objetos están ahí en exposición, digamos, detenidos un poco en el tiempo, pensando en una persona que vive un trauma tan grande como ir a una guerra, qué pasa con los objetos, los vínculos, la vida cotidiana después de esa situación traumática. Yo me preguntaba, ¿no? Digamos, los que no volvieron y los que volvieron con un daño psicológico terrible,
que estuvieron muchos años reclamando atención. Es más, conozco indirectamente a alguien que aún hoy, después de tantos años, sigue padeciendo una especie de cosa paranoide, ¿no? De, por ejemplo, echar llave a su cuarto para que no entre nadie. Ujú. Creo que la obra es un homenaje maravilloso que es necesario que llegara en este momento, ¿no? Muchas gracias. En relación a lo que decís, nos pasó en un par de funciones que vinieron excombatientes hace muy poquito. Vinieron un grupo de 5 excombatientes, vinieron juntos y fue muy conmovedor porque terminó la obra y estaban llorando como niños y nos abrazaban y nos agradecían y nos decían esto de qué importante había sido para ellos ver en la obra el regreso, Ujú. porque él me decía, nos decían que es de lo que menos se habló, Claro. lo que nadie se anima a contar, el trauma de la guerra, Ujú. y que al ver la obra se sentían muy reflejados y nos agradecieron mucho por ponerle palabras, imágenes, sensaciones a ese regresar, que también nos dijeron no se vuelve nunca del todo, y nos empezaron a contar situaciones que cada uno vivió de no querer ver a nadie por mucho tiempo, no poder sostener conversaciones, tener miedos indescriptibles o poco comunes, ¿no? De sensaciones, no poder dormir. Y todo esto es lo que ellos muchos años vienen reclamando, del reconocimiento de esa fisura psíquica y la dificultad de poder reinsertarse otra vez en la sociedad. Ujú. Y de hecho, nos contaban que lo que menos se habla son los suicidios post-guerra, que hubo muchos soldados que después se suicidaron porque no pudieron reinsertarse. Y decían, eso se oculta mucho, cuesta mucho ponerlo en palabras. Y fue muy conmovedor verlos tan emocionados y agradecidos con la experiencia. Y algo que también está bueno pensar, digo, de qué rol nos toca a nosotros, nosotras como artistas, es en poder seguir generando memoria y generar espacios sensibles para seguir reflexionando de esto. Y ellos lo agradecen mucho que se siga hablando Ujú. de la guerra de Malvinas Ujú. y de lo que ellos vivieron. Que sostengamos la memoria colectiva a través del arte, me parece que es un rol que como artista tenemos un poco de responsabilidad. Con la guerra de Malvinas y otros temas que nos atraviesan histórica y políticamente en nuestro país. Ujú. Sí, pero este en particular porque niños, jóvenes, inexpertos, ¿no? Fueron enviados como carne de cañón a una guerra totalmente innecesaria, y luego, en vez de volver como héroes, ¿no? Volvieron y fueron olvidados. Por eso Ujú. creo que esta obra debería tener como una permanencia, ¿no? Para fortalecer esa memoria y para de algún modo mantener viva la memoria de tantos que quedaron allá, ¿no? Y están sepultados allá. Yo creo que esta fue una de las cosas que más me conmovió, ¿no? Pensar en ese momento y hoy tantos años después y todavía hay excombatientes que por ahí están luchando por tener una pensión o por tener una adecuada atención psicológica que realmente no la han tenido o ha sido Ujú. a medias, ¿no? Porque bueno, está bien, por otro lado, al no tener la experiencia de guerras, como por ejemplo ha pasado Europa con la Primera y Segunda Guerra Mundial, esta era una guerra impensada e impensable, pero sin embargo, bueno, yo creo que amerita que de los héroes continúe. Gracias. Ahora vamos a frenar, nos quedan 2 funciones, pero igual esperamos, digo, volver, siempre tener la posibilidad de hacer, aunque sea pequeñas temporadas Ujú, y seguir activos con la obra. ujú. Los actores son extraordinarios, los dos. Ujú. Él trae toda la neurosis de guerra
Y ella trae esta necesidad de explicarle y de que entienda, ¿no? ¿Qué le pasa al que se queda? Eso está muy bien jugado, pero es porque ellos dos son excelentes. ¿Cómo Son los excelentes. elegiste? Son Juan Tupac Soler y Sí. Sharon Luscher. Mm. Son dos grandes actores. Yo a Juan Tupac Soler lo había visto trabajar en otras obras, me interesaba su trabajo y desde ahí lo convoqué. Ujú. Y con Sharon también me pasó algo parecido, pero además ellos dos se formaron en la EMAD y se conocían, entonces también me parecía que estaba bueno eso, que tuvieran ya confianza, digo, porque construyen un vínculo muy fuerte y la verdad que trabajan muy, muy bien en escena. Algo que me decían el otro día del personaje de ella que me pareció interesante es que me decían que estaba bueno escuchar la ingenuidad. Porque de verdad en esa época no se sabía tanto, las noticias no llegaban tanto. Digo, ahora con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Como juzgar algunas cosas. Pero ponerse en la piel en esa época de que no había tantas noticias, de que las noticias que llegaban transgiversadas, ¿no? Al principio parecía que ganábamos, como cosas muy absurdas. Entonces, está bueno ver en la obra la ingenuidad de ella, de que un poco en esa época era un poco así. Uh-huh. Y verla a él en contraposición, ¿no? Que el que vivió y sabe que no, que eso que decían era mentira. Digo, ¿no? Como ver los dos lugares y cómo intentan encontrarse. Y por momentos lo logran y por momentos fracasan en ese intento de encontrarse y volver a vincularse. Esto que vos decís, ¿no? La ingenuidad, ¿no? La juventud de esa década era muy diferente a la juventud ahora, que tiene todos los medios a su alcance para estar no solamente conectados con todos, sino también separados de todos, ¿no? Sí, porque cada uno está metido en su celular. Sí, en una era muy absurda. Muy sí. absurda. Y en ese momento todavía estaba esta cosa muy humana. Y eso es lo que la obra rescata. Yo me pude identificar fácilmente con ese momento histórico. Entonces me acordaba de esos jóvenes y decía, qué visión, ¿no? De cómo era en los 80 ser joven y cómo es ahora, ¿no? Qué diferencia tan grande. Y yo creo que este es otro de los grandes logros de la obra, que nos sitúa históricamente donde vos, si la viviste esa época, la reconoces fácilmente. Sí. Eso está bueno también ver y además está bueno de pensar que nosotros no vivimos esa época, entonces es un lindo juego tratar de trasladarnos a esa época. Yo nací en el 88. Ah, mirá, sos muy joven. Claro. Bien, y el actor y la actriz nacieron en el 90, un par de años después que yo, son más jóvenes que yo. Mirá. Entonces ahí también hay un lindo juego para nuestro trabajo como artistas, de decir, bueno, a ver cómo es ponerle el cuerpo, la piel al 82, que Claro. ni siquiera habíamos nacido. Exacto. Remontarnos un poco a eso también es un juego divertido para nuestro trabajo. Es un juego divertido y que también tiene que ver con un potencial creativo muy grande, porque a pesar de no haber nacido, podés contar tranquilamente una historia de esa época, y yo que nací en 1956, imagínate, digo, sí, era así, era tal cual. O sea, hay un gran conocimiento, ¿no? Una lo que implica un trabajo de investigación muy serio, muy profundo. Muchas gracias. Sí, hubo ahí mucho trabajo de investigación, sobre todo para la escritura y después para los momentos de ensayo también. Digo, que yo les fui transmitiendo lo que había investigado, buscado. Y fue linda la búsqueda para tratar de viajar a esa época. Linda y dolorosa, digo, porque la obra tiene ahí sus lugares de mucha fragilidad, es muy intensa por momentos, digo, Sharon y Tupac le ponen el cuerpo a zonas muy intensas y de mucha fragilidad, y fue un gran desafío trabajar eso, cómo trabajarlo sin caer en subrayar ciertas cosas, digo, como cuidar algunos lugares también nos parecía importante, y bueno, y también les pasa que el espacio escénico, la propuesta del dispositivo escénico,
ayuda mucho a que entren en ese juego y que puedan entrar en ciertos lugares de mucha emoción y de mucha fragilidad. Ujú, ujú. Ellos, digamos, bueno, vos ya me dijiste cómo los habéis elegido. ¿Hubo otro momento donde hubo otra actriz, puede ser? Sí, al principio en la primera temporada está Verónica Kouniuljanik. Ajá, Ella hizo la primera y segunda temporada, después tuvo que desligarse del proyecto y ahí se sumó Sharon, que como había trabajado con Tupac y había estudiado con Tupac, me parecía que estaba claro, bueno claro. que Los ellas dos se tienen una sumaran. sinergia impresionante, Sí, porque la sí, verdad sí, que hacen un mix, conectan conectan muy bien, muy y bien. esto uno lo siente, ¿no? Siente que, bueno, todo lo que él pueda reprochar y todo lo que ella trata de explicar es muy humano, ¿no? Y es muy cotidiano, lo Ujú. vemos en cualquier tipo de vínculo, ¿no? O sea que, además yo le sumo esto, ¿no? El conocimiento de las relaciones vinculares, que en esa época obviamente eran distintas ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora es todo por sitios, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Mucho más cercanía, más piel, Sí, sí, más y también más choque, ¿no? Como claro, obvio, pero esa zona en la que no se pueden encontrar. Y a mí me parecía muy importante trabajar la contradicción en los personajes, que todo el tiempo estén en dos líneas de pensamiento, sus cuerpos en dos direcciones, en dos tensiones. Quiero pero no quiero, puedo pero no puedo. Digo, no trabajar solo una dirección para que eso le dé más volumen a los personajes ujú, y no pensarlos unidireccionales, ni ella es la mala porque hizo tal cosa, ni él es el malo porque reprocha, ni ella es la buena, ni él, digo, no como todo el tiempo estar en esas zonas que son más difíciles de definir, que son más complejas y que son más humanas mm, en un ujú, punto. mm. Sí, en última instancia creo que entendemos que ambos fueron víctimas de las circunstancias y de circunstancias que además los atravesaron a ellos y a todo un pueblo, ¿no? Sí, Entonces es que les como que excedía, ¿no? exactamente, exactamente. Y eso está muy bien jugado. ¿Cuánto tiempo de ensayo hubo para todo esto? Porque hay un trabajo corporal muy grande, especialmente por parte de Sharon, ¿no? Yo Ujú. lo sentí así. ¿Esto implicó mucho ensayo, muchas marcaciones de tu parte o ellos inmediatamente entraron en eso? Ensayamos mucho tiempo, como un año, para poder encontrar la base del trabajo. Em, y después, una vez que encontramos la base, a mí me gusta mucho darles libertad al principio en los ensayos a los actores y actrices para que eso que se genera sea genuino del encuentro entre los cuerpos y el espacio. Y después, una vez que abrimos, exploramos, después cerramos, digo, como los dos lugares están, digo, una vez que van encontrando organicidad, juego, impulso, acción, empezar a decir, bueno, esto sí, esto no, esto más por acá, esto menos, esto más, digo, Ujú, hicimos ese trabajo en capas, que es ujú, para mí el más interesante de la dirección. ujú, Primero, generar un dispositivo que dé mucha libertad para ver qué es lo que esos cuerpos proponen y después a partir de eso tomar, digo, tener ahí como una escucha como directora muy abierta para decir, bueno, ¿qué de todo esto voy tomando y qué vamos dejando? claro. Y también darnos el permiso de reactualizar, Ujú, porque el teatro es un hecho vivo, lo sabemos, y hay algo que está bueno que es tratar de evitar la automatización. ujú, Y también muchas veces revisamos y reactualizamos. Decimos, bueno, esto ya quedó viejo, ya no está funcionando, hacia dónde podemos ir o qué hay que soltar. También me parece importante que desde la dirección dar esos permisos, pero son siempre en acuerdos, digo, ujú, ¿no? claro. Dentro de un marco dar ciertos permisos para que la obra se esté actualizando todo el tiempo, pero a la vez siempre es la misma. Claro, claro, claro. Digo, si vienen a ver la función, la próxima que queda y la otra, van a ver la misma obra, pero siempre hay algo ahí que está actualizándose para que esté vivo Ujú, y es la posibilidad de que esos cuerpos estén muy permeables, con mucha escucha a lo que va pasando y que puedan jugar dentro de las reglas ujú, que nosotros fuimos armando. ujú, ujú. Vos me hablabas antes de, bueno, fueron algunos excombatientes, pero el público en general, ¿qué reacción te transmitió, qué te dijo, qué leíste? Por lo general quedan muy conmovidos, Mm, conmovidas, a veces les cuesta un poco salir, mm, eso nos dicen,
les lleva un tiempito como salir de la conmoción, pero después también muy fascinados después, como cuando eso un poco baja, empiezan a hacer lecturas muy interesantes de la obra, y eso a mí es lo que más me gusta del teatro, que haya tantas lecturas como espectadoras y espectadores, y a veces escucho cosas que a mí no se me ocurrieron, pero que me parecen buenísimas. Digo, qué bueno que abrió este lugar o abrió esta zona. Eso me parece que está bueno, digo, cuando una obra habilita lecturas, quiere decir que puso al espectador o a la espectadora a trabajar en el buen sentido. Exactamente. Y ahí se genera un verdadero diálogo entre actores, actrices, espectadores, espectadoras, esa copresencia necesaria. Me parece que cuando logramos eso es hermoso y es un abrazo hacia nuestro trabajo también. No, seguro, seguro. Y además, como yo siempre digo, ¿no? Las producciones de teatro independiente, que yo sé lo costoso que es montar una obra, y por ahí el poco retorno que haya unos subsidios, aún así nos entrega un material de primera para poder reflexionar, para llevarnos una idea, para llevarnos una posición, para llevarnos lo que fuere, pero nos da mucho, ¿no? Y por eso a veces lamento que o las temporadas son cortas o de pronto, bueno, se acabó el dinero o termina siendo un acto de por amor al arte, y eso me parece realmente injusto. Sí, es injusto. Sí, el teatro independiente tiene mucho de los y las artistas que lo hacen. Y a veces hay un buen retorno y a veces no tanto. Pero en este caso estamos muy contentos y contentas con lo que está pasando con la gente que viene a verlo, y me parece que ahí está lo más importante. Además de toda la inversión, y que creo que es necesario que se recupere y que nosotros como trabajadores de la cultura también ganemos por nuestro trabajo, digo, ¿no? Obvio, claro. Porque también es parte. Pero también tener estos espacios, digo, de encuentros con excombatientes, con espectadores, espectadoras que han vivido la época, también devuelve mucho de lo que hacemos. Bien, bien. Entonces, las próximas 2 funciones son... Los 2 próximos sábados, que es sábado 20 y sábado 27 de mayo, 18:30 horas, en el Teatro Beckett. Hermoso teatro, hermosa sala, poderosísima obra. Salís de ahí, como hice yo, tenés en la esquina un lugar que no lo puedo nombrar, pero que podés comer muy rico, y por ahí tenés la suerte, como tuve yo, pero me dio cosa de acercarme, con los 2 actores maravillosos protagonistas. Sí. Así que, bueno, Pilar, te agradezco haber estado esta noche en Susurros en tus Oídos. Te deseo lo mejor para Muchas esta obra, gracias, Luis, que un placer. realmente merece perdurar en el tiempo y circular por escuelas, por universidades, por todos aquellos sitios en los que haya que sostener la memoria de estos héroes, ¿no? Pobrecitos, que a veces uno dice, niños tan jóvenes, ¿no? Uno los veía en las fotografías, eran apenas pibes que no tenían idea de ni siquiera empuñar un fusil, y los mandaron. Bueno, ya sabemos las barbaridades que han hecho los militares, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por entregarnos esta obra tan hermosa. Un placer estar acá, muchas gracias por haber ido a la obra. No, por favor. Y espero que pronto nos estaremos viendo con otra obra. Desde ya, contá con el espacio siempre, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya volvemos.